eres el mismo que cuando llegaste a Tierra Deseable. Tú eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable. El título del mensaje el día de hoy es Papá, eres increíble. ¿Cuántos papás el día de hoy? Levanten su mano. Papá, eres increíble. Y quiero contarles que cuando empecé a orar, a leer y a buscar información respecto a la importancia del rol de papá en casa, debo confesarles que encontré mucha información acerca de la importancia de mamá en casa. Y esto es por esos modelos tradicionales de familia donde era mamá quien estaba en casa, en quien recaía todo el peso de la crianza y del cuidado de los hijos y del hogar. Y papá era esa persona que estaba un poco más distante, papá era quien salía a trabajar. Estaba en la foto familiar, pero un poco más distante. Y por supuesto hay muchos estudios de cómo se crea ese vínculo entre mamá e hijos. Por supuesto, desde esos 9 preciosos meses de gestación, después el periodo de lactancia, y hay un vínculo muy especial entre mamá e hijo. Inclusive hay teorías, seguramente ustedes las han escuchado, por ejemplo, del apego, en el que el bebé idealiza a su mamá porque es mamá, la primera persona que satisface sus necesidades de amor, de alimento, de compañía, de abrigo. Así que en realidad no se hablaba mucho, papá estaba un poco como más distante, papá en las películas antiguas nos lo pintan como aquel que estaba sentado en el sillón, de pronto leyendo el periódico, sus hijos de pronto le preguntaban algunas cosas y asentía con la cabeza, pero no muy involucrado en la crianza ni en el desarrollo social de los niños. Pero para nadie es desconocido que la familia ha cambiado muchísimo. Y miren estas fotos que puse en uno de los slides de la presentación el día de hoy. No sé si ustedes recuerdan estas familias, que normalmente era común, las familias compuestas por 8, 9, 10, 12 hijos. ¿Es fácil encontrar una familia así ahora? Creo que no. Esta sigue siendo una foto antigua, pero es un poco más parecida a la cantidad de integrantes que vemos en la familia el día de hoy. Y miren esta foto ahora. La familia y la tecnología. ¿Quién no se ha tomado un selfie con los hijos? La familia ha cambiado mucho a través de los años y hay instituciones que investigan estos cambios de la familia. Uno de los más famosos es el Centro de Investigación Child Trend de Estados Unidos, y ellos lo que hacen es colectar una serie de datos de diferentes países para formar una estadística y crear esto que se llama el Mapa Mundial de la Familia. Y cada año lo que ellos hacen es procesar datos y ver cómo los cambios en la estructura de la familia están generando cambios al mismo tiempo en la sociedad. Y quiero mostrarles el mapa del 2017, estos son los datos más actualizados. Ustedes pueden ver ahí cómo Colombia ya está participando en estos datos. Y estas son instituciones que no han procesado datos hace 3, 5 años, son instituciones que han estado casi más de 40 años y se han dado cuenta cómo en nuestros niños, jóvenes y adolescentes ha aumentado las tasas de depresión, suicidio, adicciones, delincuencia, cosas que en realidad no son raras escuchar, son cosas que vemos todos los días en las noticias. Y al mismo tiempo que ellos se han dado cuenta de cómo se han alterado estos patrones en los niños, en los jóvenes y adolescentes, encontraron un problema que se venía presentando también hace mucho tiempo, pero que ha aumentado su incidencia, y es la ausencia de papá en casa. Y como les estaba contando, Colombia empezó a participar. Y en los datos del 2017 encontramos que 27% de nuestros niños en Colombia crecen sin un papá, por diferentes razones, por la disfunción familiar, por el aumento en los divorcios, por la misma violencia que vivimos en nuestro país, por el desplazamiento forzado, por el aumento en enfermedades crónicas y terminales que ocasionan enfermedades más tempranas. Pero esa familia tradicional y normal, donde era normal crecer con un papá y con una mamá, hoy se está convirtiendo en un privilegio para nuestros niños. Se está convirtiendo en un lujo. Y hoy quiero decirles, Dios hizo la familia perfecta. Dios sabía que necesitábamos un modelo de mamá,
pero también necesitamos un modelo de papá. Y hoy quiero decirles, papás, ustedes son muy importantes para la vida de nosotros. Lo que ustedes hacen para nosotros como hijos son enseñanzas que no se pueden sustituir. Es un papel que no se le puede delegar a terceros. No es una función que pueden hacer fácilmente los abuelitos, el colegio, la iglesia, los profesores. Lo que tú haces por tus hijos es algo fundamental e irreemplazable. Así que, por supuesto, cuando empiezan a ver que había una relación entre estos problemas de la sociedad y la ausencia de papá en casa, empezaron a estudiar más acerca de la paternidad. Y quiero mostrarles 4 aspectos que son fundamentales de la paternidad, 4 cosas que ustedes como papás influyen en la vida de sus hijos. La primera es el desarrollo de la autonomía e independencia. ¿Qué significa esto? Papá es el primero que nos reta a tomar decisiones y riesgos. Seguramente ustedes recuerdan que papá es el que está allá en la piscina diciendo, vamos hijo, salta. Papá es el primero que nos enseñó a montar bicicleta, seguramente los primeros raspones de rodilla que tanto nos dolían, pero aprendimos a montar bicicleta. Papá es el primero que nos animaba a lanzarnos por el rodadero. Y recordé una película en la que hay un niño, más o menos como de 4 o 5 años, un niño que ya no requiere de lactancia materna, pero igual su mamá todavía lo está lactando. Para las mamás en el auditorio, lactancia hasta los 2 años. Pero esta es una mamá que ya feliz por lactarlo, su bebé, su compañía. Y este niño se enfrenta a una situación en la que no está su mamá, él está solo con su papá y empieza a decir, quiero mi leche, quiero mi leche. Y entonces el papá, ¿qué hace? Le dice, hijo, aquí está una cajita de leche. Aquí está el pitillo, utiliza el pitillo, mira cómo lo hago yo, y él toma leche mostrándolo. Entonces el niño como que mira la cajita, decide tomar, y lo que él dice es, soy como mi papi. Papá es el primero que nos ayuda a tomar esos riesgos, a tener la seguridad de autonomía e independencia. Por supuesto, cuando no tenemos un modelo de papá, encontramos niños más propensos a tener baja autoestima, falta de confianza, miedo y frustración, que arranca desde las etapas de la infancia, pero que lastimosamente se puede hasta presentar en la etapa adulta. Inseguridades de no saber cómo enfrentarnos a la vida. ¿Sí ven, papás, lo importante que ustedes son para nosotros? El segundo de ellos es el modelo de comportamiento. Ustedes, papás, son nuestro modelo de comportamiento en casa. Ustedes son la figura de la ley, los representantes de la ley en casa. Son una figura de afecto, pero también de autoridad. Seguramente ustedes también han visto cómo las mamás, cuando los niños se portan mal, les empiezan a decir, te estás portando mal, voy a tener que contarle a tu papá. Y el niño lo primero que hace es, no, por favor no le vayas a decir nada. Primero, porque el niño no se quiere ganar un castigo, ¿cierto? Y segundo, porque él admira a su papá. Y él no quiere que su papá se entere que hizo algo malo. Ustedes, papás, son nuestros primeros héroes. Ustedes son los que decimos, yo quiero ser como mi papá porque admiramos su profesión, porque admiramos lo que hacen en el trabajo, porque admiramos que ustedes sean los más fuertes en casa. Ustedes son ese modelo de comportamiento para nosotros. Y lastimosamente, cuando no hay ese modelo a seguir, nos cuesta como hijos fijarnos metas. Y ahí es donde ataca los problemas que vemos en nuestros jóvenes y adolescentes tan frecuentes ahora. Ansiedad, depresión, estrés. El tercero de ellos es enseñanza de principios y valores. Papá, tú eres quien nos ayuda a adquirir los valores morales y éticos. Papá es quien nos enseña los principios cristianos. Por supuesto, esto no solo recae sobre el papá, también la mamá debe participar en esto, en algo que se llama crianza compartida. Pero cuando yo tengo ese refuerzo como hijo de ambos padres, seguramente para mí va a ser mucho más fácil aprender este tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando nadie le enseña a una persona los principios y valores? Problemas de conducta, desobediencia, personas menos tolerantes, personas que les cuesta seguir reglas, por supuesto más tendencia hacia actos delictivos, adicciones. Y el cuarto, último y mi favorito es papá es quien impulsa a los hijos a cumplir su propósito.
Y quiero ilustrarles esto con un ejemplo. Imagínense que tenemos aquí una mamá y un papá y vamos a colocar al hijo enfrente. Y tanto la mamá como ese papá están mirando a sus hijos. La mamá, sin importar la edad que tenga ese niño, siempre va a ver a su bebé. No importa si tiene 14, 15, 20, 30, 50, siempre va a ver a su niño, a ese bebé que alzó, a ese bebé que tuvo en sus brazos. Y lo que esto representa para nosotros como hijos, porque Dios las creó a ustedes así, mamá, con ese amor dulce, envolvente, abundante. Y esto nos asegura de que aunque crezcamos, nunca perderemos el amor de mamá. Pero volvamos al ejemplo. Ahora pongámonos en la posición de papá. Papá está mirando a ese hijo y papá no está viendo a un niño. Papá está viendo al hombre en que se va a convertir ese hijo. Papá está viendo a la mujer en que se va a convertir esa hija. Por eso papá es el que está preocupado para darnos una buena calidad de vida, que tenga una buena educación, que vaya a una buena universidad. Papá es siempre el que nos está preguntando, hijo, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué carrera vas a hacer? ¿En qué vas a trabajar? Porque papá siempre es el que está pensando en ese futuro y en el que nos da proyección. Y lo que esto representa para nosotros como hijos es la seguridad de que no vamos a ser abandonados. Porque cuando hay algo que nos está impulsando, significa que alguien está guardando nuestra espalda. No significando esto que papá se tiene que ir a la universidad con nosotros y sentarse al lado a ver si estamos copiando en clase o no. Tampoco hasta esos extremos. Pero nos da la seguridad de no ser abandonados porque hay alguien que nos está impulsando, pero también nos da la seguridad de sentir que está bien crecer. Nuestras mamás felices de tenernos toda la vida chiquitos en la casa, pero papá nos da la seguridad de sentir que está bien crecer. Y miren esta frase que encontré, dice, ¿me colaboras con pantallas? Gracias. Dice, la ausencia del padre deja al niño atrapado en la mirada materna y sin una visión continua de sí mismo en el tiempo. La ausencia del padre deja al niño atrapado en la mirada materna y sin una visión continua de sí mismo en el tiempo. ¿Pensabas, papá, que tenías una tarea fácil? ¿Que tal vez tu influencia en la familia no era tan importante? Hoy el Señor te quiere decir, el trabajo que tú haces con tus hijos es trascendental, es demasiado importante para la vida de tus hijos. Y nosotros entendemos que ustedes hacen su mejor trabajo, que muchas veces cuando ustedes se convierten en papás nadie les entrega un manual, como leía Jorgito en la carta, no hay una institución que les dé el título de papás donde ustedes puedan ir a capacitarse. Pero les tengo una buena noticia el día de hoy y es que ustedes pueden ser papás increíbles si siguen el modelo de Dios. Dios les dejó el mejor modelo para ser papás increíbles y hoy lo vamos a ver en la pantalla. Quiero que me acompañen en Lucas. Capítulo 15. Verso 12, vamos a leer hasta el 24 saltándonos un par de versículos, así que me pueden acompañar en la pantalla. Dice, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Vamos al verso 17, dice, cuando finalmente ustedes recuerdan la historia, esta es una parábola muy conocida que es la parábola del hijo pródigo, donde él pasó por una situación difícil, tuvo que conseguir empleo. Nos cuenta la palabra cómo él hasta anhelaba comerse la comida de los cerdos y dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero.
Vamos a pasar al verso 20 que dice, entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Verso 22. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado y comenzó la fiesta. ¿Cuántos de ustedes habían escuchado esta parábola? Seguramente todos, ¿verdad? Es una de las parábolas más conocidas de Jesús y siempre la hemos leído desde la perspectiva del hijo. El hijo desobediente, la oveja perdida, el hijo descarado que pidió la herencia antes de tiempo. Pero hoy quiero invitarlos a que la veamos desde la perspectiva de padre. Porque esta historia nos cuenta, vamos a identificar 4 aspectos de un papá increíble que Jesús nos quería enseñar a través de esta historia. Y la primera característica que encontramos es que este es un papá proveedor. Y Jesús arranca contándonos cómo este hijo decide irse de la casa, pide su herencia, de una forma un poco fuerte porque le dice, dame mi herencia antes de que te mueras. Un argumento un poco fuerte. Pero esto nos muestra cómo este era un papá proveedor, un papá trabajador, que ni siquiera había partido y ya tenía lista la herencia para sus hijos, que seguramente era un hombre que tenía tierras, cosechas, animales, nos cuenta cómo tenía trabajadores. Más adelante en el pasaje podemos ver cómo dice, los trabajadores de mi papá tienen comida de sobra. O sea que era un papá que tenía cosas en abundancia, un papá proveedor. Y quiero decirles el día de hoy, papás, su responsabilidad es ser un papá proveedor. Nosotros como hijos tenemos necesidades y ustedes deben cumplir con esta responsabilidad, un papá proveedor. Dios lo determinó de esta forma desde el jardín del Edén cuando le dijo a Adán, con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Y Dios se toma muy en cuenta esta responsabilidad. Dios ha puesto en tus manos una familia y Él ha confiado en que tú vas a suplir las necesidades de eso tan hermoso que te ha encomendado. Y cuando tú eres un papá proveedor, tú le das el modelo a tus hijos para enseñarles el valor de trabajar, de ganarse las cosas con esfuerzo, de ser buenos administradores con las cosas que tienen. Pero también ayudas a que tus hijos entiendan de que si su Padre terrenal suple sus necesidades, asimismo lo hará su Padre celestial. Un papá proveedor. Vamos a ver la segunda característica de este papá increíble y es un papá que es paciente. ¿Cuántos papás pacientes acá? Muy poquitos. Y vemos cómo en esta parábola el hijo le dice, bueno, me voy. Y ustedes se dan cuenta que este papá no lo empieza a regañar, no le dice, no se vaya, quédese quieto, no lo empieza a atacar, tampoco le montó un detective privado que lo persiguiera. Este es un papá paciente. Este es un papá que conocía a su hijo y sabía que necesitaba aprender una lección. Papás, como hijos nos equivocamos. Algunas veces cometemos errores más grandes que otros, pero necesitamos aprender una lección. Y el Señor les quiere decir el día de hoy, sean pacientes. En esos momentos oren. El Señor está trabajando en la vida de sus hijos. ¿Ustedes creen que este papá no conocía el desenlace de la historia? Le estaba entregando una pila de dinero a un joven sin experiencia. Por supuesto que este papá ya sabía qué iba a pasar. Y él se pudo haber puesto en el papel de negativa y decirle no. Pero este papá nos muestra cómo es paciente. Y la paciencia es una virtud que como papá la vas a necesitar toda la vida. Desde que son pequeñitos y empiezan, papá, ¿qué es esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? O en la adolescencia cuando un día quieren una cosa y al otro día no.
O cuando ya están más grandes y te piden un consejo y tú no sabes qué responder, si sí, si no, papá, sé paciente. ¿Más pacientes ahora? Vamos a ver la tercera característica y este es un papá que es apasionado. Y en el verso 20 nos cuenta cómo este hijo cuando se arrepiente y recapacita, dice, debo regresar. Y nos cuenta Jesús cómo este hijo ni siquiera ha llegado a la puerta de la casa y este papá salió corriendo a abrazarlo, a saludarlo, a darle un beso, a darle una bienvenida. Este papá es expresivo y demuestra su amor. Y quiero decirles el día de hoy, necesitamos papás afectivos. Papá, necesitamos un abrazo, necesitamos palabras de afirmación, necesitamos un golpecito en la espalda que nos diga ánimo. Usualmente las mamás son las más consentidoras con los besos y los abrazos, pero nosotros como hijos necesitamos esas muestras de afecto para saber que ustedes nos aman. Hijo, ¿cómo te fue en tu día? ¿Cómo va el colegio? Recordé como cuando nosotros estábamos pequeños con Oscar David, mi papi llegaba de un día largo de trabajo y le pedíamos que nos montara en caballito. Una vuelta y se convertían en 3 o 10 vueltas. Pero a nosotros nos encantaba y esa era una forma como él nos demostraba su amor. Pero no solo necesitamos muestras de afecto cuando estamos pequeños. Yo jamás voy a olvidar que desde el primer día que arranqué el colegio hasta mi último día de carrera e inclusive trabajando, mi papá era quien me despertaba todos los días. Si mi mamá tomaba esa tarea, desde la cocina nos empezaba a gritar, ¡despiértense ya! Y al escuchar esa voz, nosotros nos tapábamos más con las cobijas. Pero mi papá iba hasta nuestro cuarto, abría la puerta, nos empezaba a cantar. Si era lunes, era con más ánimo porque había que arrancar la semana. Si era viernes, era una canción especial porque era el último día que madrugábamos. Si era el cumpleaños, era con canción de cumpleaños ese día especial. Papá, necesitamos muestras de afecto. No todo es abrazos y besos. Dios nos ha hecho diferentes en nuestra forma de expresar nuestro afecto, pero existen muchas formas de que tú le demuestres a tu hijo que él es importante para ti. Y por supuesto no todo puede ser amor y risas. Nosotros necesitamos de corrección, nosotros necesitamos de disciplina. Así a nosotros como hijos no nos guste. Y justamente cuando le comenté a mi mamá este punto esta semana, me recordó una situación de mi adolescencia tenebrosa. No fue tan tenebrosa. Pero tuve una experiencia durante mi adolescencia en la que cometí un error y mi papá se tuvo que sentar conmigo y me dijo, hija, estás cometiendo un error. En esto es en lo que estás fallando. Esta va a ser tu disciplina. Y todo esto para decirles, papás, necesitamos corrección, pero corríjanos con afecto. Ese día mi papá me dice, te estás equivocando en esto porque algunas veces los papás, no con mala intención, lo que le decimos a los hijos es, lo estás haciendo mal y punto, porque es así, y punto, y punto, y punto. Pero recuerden que ustedes son quienes nos instruyen, quienes nos dan las enseñanzas. Nosotros necesitamos saber los motivos y en qué estamos fallando. Y por supuesto, cuando mi papá me dice, en esto te estás equivocando, lo primero que nosotros como adolescentes hacemos es una pared. Mi papá no me entiende, no se pone en mi lugar, no quiere que yo viva la vida. Todos los argumentos que sus hijos adolescentes están pensando en este momento. Pero ¿saben qué hizo mi papá en ese momento? Después de decirme mi error, contarme en qué estaba fallando, me dice, ¿te acuerdas cómo te gusta que te cuente el primer día que te vi cuando naciste? Yo fui al hospital emocionado y cuando te vi tú eras preciosa, te vi las manos. Yo lo cuento sin tantos detalles, tienen que escuchar la historia en la versión de él. Tus uñas eran preciosas, tus ojos parecían 2 uvas y cuando yo llegué tú me volteaste a mirar porque tú sabías que yo era tu papá. Cuando él me dice esto, yo no pude contener las lágrimas y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y yo sabía que había cometido un error, pero que él me amaba tanto que estaba ahí para mí.
Y esto, en vez de alejarnos, hizo que tuviéramos un vínculo más unido, más fuerte. Así que, papás, tus hijos necesitan corrección, corrígelos con amor. Porque si no, lo único que vas a lograr es apartarlos en una de los momentos más importantes de su vida. A veces con los niños es un poco más fácil porque a ellos se les olvida fácilmente, pero en la adolescencia y en la juventud nosotros estamos formando carácter, personalidad, se están puliendo tantas áreas de nuestra vida que lo que necesitamos es estar pegados de ustedes y no con una brecha impresionante entre padres e hijos. Encontré una estadística que dice que 94% de los adolescentes prefieren preguntar consejos en internet antes que consultar con sus padres. ¿Qué tal esta estadística? ¿No les parece triste? 94%, cuando las enseñanzas más importantes deberían formarse en casa. Hoy las está dando Google, el colegio, los amigos. Papás, sean sabios en esa forma de corregirnos. Y vamos a ver el cuarto aspecto y el último de este papá, y es un papá perdonador. Y en la parábola podemos ver cómo en el verso 22 y 24, este hijo, cuando cae en cuenta de su error, decide regresar a casa, recuerda todo lo que había perdido, y este papá, con ese amor y con ese afecto que lo recibe, la primera respuesta del hijo es decirle: no puedo volver a ser llamado tu hijo, ponme como uno de tus trabajadores. Pero este papá decide no tomar en cuenta la ofensa, no le hace reclamos, no le dice empieza a trabajar a ver cómo me va a pagar lo que se llevó, sino que este papá decide perdonarlo y lo impulsa nuevamente a posicionarlo como hijo. Y por eso dice: traigan el mejor vestido, el anillo, preparen la mejor comida, arranquemos una fiesta. Y nosotros, de parte de ustedes, papá, necesitamos un papá perdonador. Puedes quedarte toda la vida concentrado en las cosas malas, en las cosas negativas, en los defectos de tu hijo. O puedes decidir el día de hoy perdonarlo e impulsarlo para que él pueda cumplir el propósito que Dios tiene para la vida de él. Impulsa a tus hijos a descubrir el propósito que Dios tiene para ellos. Y Jesús nos cuenta esta parábola tan hermosa para mostrarnos 4 características de un padre increíble. Pero nos cuenta esta parábola para recordarnos que tú y yo estamos en la posición de hijos. Miren qué nos dice Juan, este es uno de los últimos versículos que vamos a leer. Juan 1, verso 12 dice: pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Todos los que estamos acá, que un día decidimos aceptar a Jesús en nuestro corazón, que un día decidimos creer en él y seguirlo, nos ha dado ese derecho maravilloso de ser hijos de Dios. Así que Jesús nos recuerda que estamos en la posición de hijos y que Dios, como nuestro Padre, es un papá que provee, es un papá que es paciente, es un papá que nos ama apasionadamente y es un papá perdonador. Y si tú no lo sabías el día de hoy, el Señor quería contártelo el día de hoy. Si tú hoy venías a la iglesia pensando tal vez Dios no me escucha, ¿será que Dios sí está conmigo? ¿Será que sí me va a ayudar a cumplir mis sueños? ¿Será que sí me va a perdonar? Tal vez hoy tú eres ese hijo que regresó hoy a casa. Y hoy que estamos conmemorando esta fecha tan especial del Día del Padre, al primero que tenemos que decirle hoy: papá, eres increíble, es a nuestro papá Dios. Tú no eres el mismo que cuando llegaste a tierra deseable. No eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta
es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable.